Sigues aquí. Perfecto. Porque lo que viene es sin duda la anécdota más aterradora de este episodio. Si las historias anteriores te pusieron los pelos de punta, prepárate. Porque esto es más oscuro que perturbador. Y algo que probablemente no olvidarás. Esta última historia ha hecho que algunos piensen 2 veces antes de tomar el metro en la madrugada. Y después de escucharla, es probable que también te cambie a ti. Ya sabes, si te gusta lo que estás escuchando y quieres más historias de este tipo, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún episodio. Esto es una historia para no dormir. Y créeme que después de lo que viene, dormir será lo último que quieras hacer. Eran las 11:15 de la noche en la estación Pantitlán. Estaba en la plataforma esperando el último tren de la línea A. No había muchas personas, solo un par de individuos que parecían igual de cansados que yo, cada uno perdido en su propio mundo. Yo estaba apoyado contra una de las columnas, mirando mi celular, refrescando mis redes sociales solo para no sentir el vacío de la estación. Pantitlán a esa hora tiene un ambiente raro, como si todo se sintiera fuera de lugar, demasiado silencioso, como si el espacio mismo se volviera pesado. Las luces, aunque firmes, parecían proyectar sombras más largas de lo normal, y el sonido de los trenes lejanos se sentía como un eco sin fin. Cuando el tren por fin llegó, tuve una especie de escalofrío al verlo detenerse frente a mí. Las puertas se abrieron con un chirrido que resonó en toda la estación, y me di cuenta de que el vagón estaba completamente vacío. Me resultó extraño, porque al ser el último tren de la noche, uno esperaría al menos unas pocas personas más, pero lo atribuía a la hora y a la estación. Tal vez ya todos habían llegado a sus destinos, así que subí, acomodándome en un asiento cerca de la puerta. Miré a través de la ventana, viendo cómo las puertas se cerraban lentamente y el tren empezaba su marcha. Al principio todo fue normal. El tren avanzaba a la velocidad de siempre, aunque noté que las luces del vagón eran un poco más brillantes que de costumbre, con una intensidad que incomodaba la vista. Después de un rato, el cansancio comenzó a hacer de las suyas, y me dejé llevar cerrando los ojos, solo para descansar un segundo. Pero entonces, algo me hizo abrirlos. La luz del vagón comenzó a parpadear, y un olor extraño entre humedad y algo metálico, como el de la sangre, empezó a llenar el aire. Me enderecé en el asiento mirando a mi alrededor. La idea de estar solo en ese vagón, con ese olor que parecía intensificarse, me empezó a poner nervioso. No había nadie con quien compartir la incomodidad, nadie a quien mirar para confirmarme que no estaba solo. Miré mi reloj, 11:15 de la noche. Al menos eso me daba algo de paz, pero mientras avanzábamos sentía que el tiempo no fluía como debía. El tren no se detenía en ninguna estación, simplemente avanzaba sin dar señales de frenar. La ansiedad empezó a apoderarse de mí. Decidí sacar mi celular y ver el reloj ahí también. 11:30 p.m. Ya había pasado un buen rato desde que subí al tren, pero no había llegado a ninguna parada. El tren seguía moviéndose y no había ninguna señal de que fuéramos a detenernos. Me levanté de mi asiento, caminé hacia la puerta de interconexión para ver si podía hablar con el conductor o al menos ver si alguien más estaba en el vagón de al lado. Intenté abrir la puerta, pero estaba trabada. Golpeé con los nudillos tratando de hacer ruido, esperando que alguien respondiera. Nadie. Solo el eco de mis golpes regresaba, rebotando en el silencio denso del vagón. Miré otra vez el reloj de mi celular. 12:05 de la mañana. Me quedé sin aliento. Había pasado más de una hora y no había llegado a ninguna estación. Ni siquiera las señales de que nos acercábamos a alguna. Regresé a mi asiento y justo cuando me senté, el tren comenzó a ralentizarse. Las luces parpadearon de nuevo y me preparé para salir en cuanto se abrieran las puertas.
aunque fuera una parada diferente a mi destino. Pero cuando el tren se detuvo y las puertas se abrieron, no vi nada familiar. Estaba en una especie de andén abandonado, oscuro, lleno de grafitis y con paredes descascaradas por la humedad. La estación parecía olvidada, como si nadie hubiera pasado por ahí en décadas. A pesar de mi miedo, bajé del tren, convencido de que era mejor buscar una salida por mi cuenta que quedarme en ese vagón embrujado. Caminé por el andén gritando por si alguien podía oírme, pero el eco de mis propios pasos era lo único que respondía. Mientras avanzaba, escuché algo detrás de mí. Eran pasos lentos, arrastrados. Me giré de inmediato, pero no vi a nadie. El silencio de la estación era tan pesado que los pasos retumbaban en mis oídos. Traté de convencerme de que era mi imaginación, que solo estaba asustado y cansado. Pero mientras más avanzaba, más intensos se volvían aquellos pasos, hasta que pude jurar que alguien estaba justo detrás de mí, respirándome en la nuca. Caminé más rápido, casi corriendo, y al final del andén vi una pequeña puerta de servicio. Me acerqué y en cuanto la abrí, me encontré en un túnel oscuro. La única opción era seguir adelante, así que caminé, sintiendo el peso de la oscuridad cada vez más denso. Después de un rato, llegué a otro andén. Este estaba completamente a oscuras, pero ahí en medio se veía otro tren parado. Parecía igual de antiguo y abandonado que la estación. Sentí una necesidad inexplicable de acercarme. Los vagones tenían las ventanas rotas, y al mirar dentro, vi algo que me heló la sangre. Personas sentadas en los asientos, cubiertas de polvo como si llevaran décadas ahí. Sus rostros estaban desfigurados, algunos parecían esqueléticos, otros tenían los ojos vacíos, y todos miraban hacia mí. En silencio, con expresiones de angustia. Retrocedí, pero en ese momento, las luces del tren se encendieron iluminando sus rostros a detalle. Giré sobre mis talones y empecé a correr. Podía escuchar susurros detrás de mí, voces que repetían mi nombre y el eco de risas en el túnel. Estaba tan aterrado que no miré hacia atrás. Corrí hasta que mis pulmones quemaban, hasta que de repente vi una salida. Era la estación Pantitlán, la misma donde había partido. Al salir al andén, el reloj de la estación marcaba las 4:30 de la mañana. Me quedé ahí jadeando, tratando de procesar lo que acababa de pasar. No sé qué fue eso, ni cómo es que estuve horas en ese tren. Nadie me creyó cuando les conté, y hasta el día de hoy evito tomar el último tren, porque en el fondo de mi mente siento que si lo hago podría volver a escuchar